Hola. Ok, hoy día hablaremos de prospectiva y planificación estratégica. O sea, digamos, la orientación de las empresas hacia el futuro, hacia una estrategia, definir una estrategia para el futuro, para construir un futuro. Veamos, comencemos. ¿Quién me ayuda con leer las diapositivas? Porque todo Yo, el yo, día mi- que hablo. Gracias. Introducción a la prospectiva y planificación estratégica. A principios de los años 90, los empresarios no se habían dado cuenta de los numerosos cambios que se estaban generando en virtud de la dinámica de los mercados y del entorno, que exigía la necesidad de adoptar rápidamente un nuevo paradigma en la gestión de empresas. Esta situación incentivó a diferentes expertos a plantear diversas soluciones que configurarían una nueva orientación de la gestión empresarial. Ok, bien, entonces introducimos con estas palabras lo que es la perspectiva, la planificación y lo que es la orientación al futuro. Ahora, en los años 90, la gestión estratégica se hacía más difícil, o sea, ya comenzaban a desaparecer las empresas tradicionales, y se abrían nuevos horizontes. Ok, las empresas se encontraban en un entorno cambiante, en un entorno turbulento, años 90, años 2000, complejo, etcétera. Había competencia agresiva que en esa época, digamos años 90, inicio 90, la competencia nacía por una creciente y fuerte globalización. Globalización que sigue, o sea, un proceso que sigue hoy día. Si se acuerdan, la vez pasada yo le hice leer, leímos lo que eran las megatendencias mundiales, entre las cuales la globalización era una de esas, para entender que la globalización es un proceso que continúa. O sea, siempre la conexión es siempre más fuerte y las distancias son siempre más pequeñas entre países, entre empresas. Pero en esos años también tenían un crecimiento muy fuerte. Era al inicio, pero igualmente era muy fuerte. Del otro lado, los clientes se volvían siempre más exigentes, deseando productos modernos y personalizados. Y por todos esos factores nacía lo que era la necesidad de replantear la competencia y replantear la gestión empresarial. ¿Ok? Configurar una nueva gestión empresarial. Seguimos con, ahora, lo que le voy a dar en esta introducción de la clase es una idea de orientación al futuro. Orientación al futuro que comprende la prospectiva y lo que es la planificación estratégica. Primero hablaremos de prospectiva, de planificación, ya esto será más adelante en el curso, probablemente la otra clase o más adelante. Pero aquí le voy a dar una idea de prospectiva y de que hace parte de la orientación al futuro de las empresas. Y las ideas yo le doy, no ideas personales, sino todo lo que toda la información que le doy es deriva de un estudio mío en autores importantes. Por ejemplo, aquí veamos el punto de vista de Gary Hamel y Kay Prahlad, 94. ¿Quién me ayuda? La más destacada fue la propuesta de Gary No el Hamel y mismo, otro. La más destacada fue la propuesta de Gary Hamel y Kay Prahalad en 1994, quienes planteaban que ante estos nuevos y complejos panoramas había la necesidad de complementar la orientación al mercado.
con una nueva orientación denominada orientación al futuro. ¿Qué sucede si una empresa tiene solo una orientación al mercado? Los directivos concentran toda su atención en la satisfacción de las necesidades actuales de los clientes. Ok, entonces veamos cómo estos dos economistas de los años 90 y dan una idea de orientación al mercado y orientación al futuro. Ahora, veamos primero lo que es la orientación al mercado, que como bien pueden entender o intuir, es algo que es una orientación hacia el tiempo actual, que se diferencia mucho de la orientación al futuro, que es una orientación hacia, hacia lo que podría pasar en el futuro, hacia los cambios. Ahora, hablando de orientación al mercado, primero, orientación al mercado significa concentrar toda la atención en las necesidades actuales. Sin dedicar tiempo, sin dedicar recursos para crear nuevos productos, para crear nuevas tecnologías o para entender la nueva tecnología que está avanzando y para eventualmente satisfacer las necesidades de los clientes en el futuro. Okay, todo es concentrar al mercado, o sea, a los clientes actuales y a las necesidades de los clientes actuales. Esto digamos que podría verse como lo que es una empresa tradicional, una empresa, en comillas, una empresa vieja, un viejo modelo de hacer empresa antes de los años 90. Y, o sea, en el siglo XX, las empresas eran todas orientadas al mercado, o sea, no todas, digamos que las empresas orientadas al futuro se podían contar en una mano. Ahora, entonces, veamos, ok, siempre hablando de la orientación al mercado, digamos que una orientación del mercado en los años, después de los años 90 o en los años 90, ahí se comenzó a volver un poco más complicada para ser actuada, porque el mercado no podía ser inmutable, el mercado comenzaba a cambiar, a ser mutable. Y si las empresas querían mantener su posición en el mercado y mantener los márgenes de rentabilidad, debían empezar a adoptar lo que era un nuevo modelo de gestión. Un modelo de gestión que incluyera una arquitectura estratégica, una gestión estratégica orientada al futuro. Ok, veamos, antes de darles las ideas de orientación al futuro, veamos cómo algunos economistas entendieron el futuro. O sea, qué cosa el futuro, qué cosa quiero decir cuando hablo de futuro para los economistas que estudiaron, digamos, para los economistas que dieron las bases de la planificación estratégica. Por ejemplo, aquí tengo lo que es una citación, o una cita. ¿Qué dice esta cita? El futuro no es simplemente lo que viene después del presente, es también aquello que es diferente a este y que se encuentra aún abierto a que se le diseñe o construya. ¿Ok? Entonces, el futuro es lo que quiere evidenciar Thomas Miklos y Tello en un artículo que yo le pondré en Edmodo, es que el futuro es, digamos, el futuro de cada uno de nosotros y de las empresas, claramente, porque ellos hicieron un artículo, también creo un libro, pero orientado a la estrategia empresarial. El futuro es el futuro que se diseña o que se construye. Entonces,
sea, podemos definir, podemos entender que el futuro no es algo solo definido, no es algo que ya existe, es algo sobre el cual tenemos una cierta influencia. Podemos, lo que dicen estos economistas es que podemos poner en acto acciones y estrategias para construir el futuro de la manera que más nos convenga. ¿Ok? Lo que afirma Miklos, y esto está en el artículo, lo que afirma Miklos es que el pasado como tal, él da una definición. Claro que cada uno puede tener una definición de futuro, pero la definición de este economista es que el pasado como tal ya sucedió y por lo tanto podemos afirmar que el pasado existe. El presente está sucediendo y también existe, y por cuanto concerne el futuro ahora todavía no existe. En realidad solo existe como una idea, como algo imaginario. ¿Ok? Por lo tanto, según Miklos, el futuro no es un destino. ¿Quién me escribe? Me escribe en presente. No tienen que escribirme presente, ¿ok? No es necesario. Ahora, por lo tanto, el futuro no es un destino, no es predeterminado, no es inflexible. Miklos también afirma que el futuro no es único, de lo que he leído, de lo que me acuerdo. Él afirma que el futuro no es único, es múltiple. Existen los futuros, existen diferentes futuros que en realidad simplemente son visiones. Son algo que se puede visualizar y por lo tanto, no existiendo todavía, son algo influenciable. Son manipulables por nosotros. ¿Cierto? Siempre adentro siempre dentro de lo posible. Claramente, difícilmente podremos manipular una mega tendencia mundial, por ejemplo. Pero el futuro de una empresa es algo influenciable, es algo manipulable. Una empresa no tiene necesariamente que quedarse adentro de una línea temporal y de una estructura fija o de una estructura que se evoluciona de una manera fija o de una manera exacta en el tiempo. Los futuros de una empresa o de cada uno de nosotros se pueden manipular porque son simplemente visiones. Ahora, perdón, me fui. Ahora, hablando de la perspectiva. Veamos, ¿quién me ayuda con leer la perspectiva estratégica? Que es parte de la perspectiva estratégica, la prospectiva, no la prospectiva estratégica es parte de la orientación al futuro. Prospectiva y planificación son, digamos, dos partes. De ahí le quisiera hacer una mapa conceptual para tener ordenados todas las definiciones y los conceptos. Veamos, ¿quién me lee la perspectiva estratégica? La perspectiva estratégica es un concepto que concierne a la construcción del futuro. Thomas Miklos afirmó que en las últimas décadas ha surgido en los campos científicos un movimiento de anticipación que puede ser definido como el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable. Esto es la perspectiva, la actitud de la mente hacia la problemática del porvenir. Ok. Entonces, podemos decir que, digamos, Thomas Miklos dice, y nosotros hacemos nuestras sus palabras, podemos decir que, sabiendo que el futuro no está definido, a través de la perspectiva estratégica, podemos realizar una construcción del futuro. Es decir, cuando yo realizo una visualización de los varios posibles futuros, o sea, de muchas visiones, seguramente hay un futuro que es más ventajoso, seguramente, para el bienestar de una empresa, de mi empresa. Y hay un futuro que deseo más ventajoso y que deseo construir. Y esto quiere decir que yo voy a dedicar tiempo y voy a reflexionar y analizar para poder realizar ese futuro, para poner en práctica,
todas las tácticas, todas las estrategias, las acciones, hoy para encaminarme para llegar hacia el futuro deseado. Y esto es movimiento de anticipación y todo esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable. Ok, entonces, digamos, podemos hacer una distinción entre las empresas que tienen una orientación hacia el mercado respecto a empresas que tienen una orientación hacia el futuro. O sea, las empresas que se basan en una gestión basada en el mercado actual, para poder mantener su posición en el mercado y sus márgenes de rentabilidad, en teoría lo que deberían hacer es adoptar una orientación a construir el futuro. Entonces, mantenerse fijos en una orientación al mercado es algo que seguramente a largo plazo afectará lo que es la ventaja competitiva de las empresas. Y las empresas, algunas empresas en los últimos años tuvieron la obligación de adoptar una perspectiva estratégica. De manera que los esfuerzos y los objetivos de la empresa no se concentran únicamente en los clientes, en los competidores actuales, en el producto presente, sino también en el futuro, en lo que la empresa desea. Claramente hay empresas que lograron esto y empresas que no lograron esto. Y más adelante, hoy día vamos a ver un ejemplo. El ejemplo será, digamos, un ejemplo que en literatura de estrategia es muy popular, que es el ejemplo de la BlackBerry. Ok, veamos. Diapositiva 24. Veamos algunas definiciones. La definición de prospectiva. ¿Quién me ayuda? Perspectiva no busca adivinar el futuro, sino que pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre en función de aquel futuro que diseñamos y calificamos. Ok, sí, tiene un poco el internet un poco falloso. Ya, la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino que pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre en función de aquellos futuros que diseñamos y calificamos como posibles y deseables. Ok, a partir de la realidad, las palabras claves son construye a partir de la realidad, claramente no a partir de la nada ni de la fantasía, y en función de futuros que diseñamos y calificamos como posibles, sea como deseables que como posibles. No futuros imposibles quedan siendo imposibles. Ok, entonces es importante entender que la prospectiva no se trata de decir qué va a pasar después, no se trata de adivinar, no busca adivinar ni tirar la suerte de lo que sucederá. Ok, se trata de construir. Esta es una característica fundamental de la prospectiva, construir. Ya que no se llega al futuro que se desea, yo no llego al futuro que deseo en base a la realidad. Ok, llego a partir de la realidad, pero no llego al futuro exactamente siendo yo vinculado a la realidad. Ok, la realidad actual no me dice exactamente lo que será mi futuro. Yo, lo que dice también Miklos, es que hay que modificar la realidad, hay que hacer cambios en la realidad en que me encuentro, hacer cambios en acciones, en estrategias y en procesos para llegar al futuro que deseo. Ok, claramente el futuro que deseo debe ser un futuro posible, ¿no? Yo puedo desear de ser millonario en un año, pero esto es imposible. Puedo desearlo de ser en 10 años.
esto podría ser posible, pero, o sea, en un mundo como el mundo de día, podría ser posible, porque en el mundo de día todos tienen acceso a la tecnología, todos tienen acceso a la información, todos tienen acceso a la... lo que cuentan son tecnología e información. Y recursos. Los recursos en realidad es lo menos, porque mucha tecnología, mucha información es gratuita. El recurso es lo menos. Yo puedo decir que en 10 años yo quiero ser millonario y puedo poner ahora en práctica todas las decisiones, las estrategias para convertirme en 10 años en millonario. Y lo primero sería, por ejemplo, dejar este trabajo, el trabajo fijo. Con un trabajo donde te pagan un salario no vas a diventar nunca millonario. Pero ya con calma. Ahora veamos la diapositiva 25. Otra definición de otro autor, Mojica, 2010. ¿Quién me ayuda? Mojica 2010 menciona que la prospectiva es una disciplina que nació para probar que no es necesario padecer del futuro sabiendo construirlo. Otros autores mencionan que la prospectiva podría ser entendida como un proceso intelectual a través del cual trata de representar lo que puede suceder, los futuros posibles. La prospectiva, para Gödel y Durance, 2007, es sin duda una previsión reactiva y proactiva que permite aclarar las acciones presentes a la luz de los futuros posibles y deseables. Ok, entonces lo que tenemos no es solo una definición, son varias definiciones de varios autores. Todas las definiciones que hemos leído, que yo le he dado hasta ahora, nos ayudan a tener una visión, una idea general de qué cosa es la prospectiva. Ahora, Mojica brinda una definición que también como las anteriores, indica que el futuro puede ser construido. Pero esta definición lo que dice es algo más. O sea, no es necesario padecer el futuro. Con eso nos indica que una empresa que realiza un adecuado proceso de gestión, en el que incluye la perspectiva estratégica, no va a sucumbir ante los cambios tecnológicos, ante los cambios productivos y ante los cambios competitivos, administrativos o lo que sea. O sea, la empresa no va a sucumbir, no va a padecer a lo que son los cambios en el futuro. Veamos, de ahí claramente hay otras definiciones, como por ejemplo Gödel y Durance, 2007, que dice prácticamente lo mismo de la diapositiva anterior. O sea, una previsión que permite aclarar las acciones presentes a la luz de los futuros posibles y deseables. Siempre habla de futuros posibles y deseables. Para aclarar las acciones presentes significa poner ahora en práctica todas las acciones para llegar a los futuros posibles y deseables. ¿Ok? Entonces se habla siempre de construcción del futuro. Primero la visión del futuro y segundo la construcción del futuro. Ok. Ahora, lo que quiero analizar ahora es el caso de una empresa, de la empresa BlackBerry, como le dije. En realidad la empresa se llama Research in Motion, que producía los teléfonos BlackBerry. Analizamos este caso de esta empresa que no actuó un proceso de gestión que incluyese una perspectiva estratégica.
con la que, y entonces por eso no ha podido construir su futuro. La empresa pasó de estar en la cumbre de la telefonía, porque tenía en los años 2000, y no hace mucho, 2011 tuvo el mayor facturado, y tenía en los años, en la primera década del 2000, como el 50% del mercado, aunque era un mercado orientado claramente a las empresas y a los profesionales en empresas. Entonces, veamos el caso de BlackBerry. De ahí una cosa que quisiera hacerles, quisiera que me hagan para la próxima vez, es dividirse en grupos y traerme casos, ejemplos de perspectiva estratégica en empresas nacionales o internacionales. Y más o menos, no quiero que me hagan una investigación, o sea, una buena investigación, pero que me traigan ejemplos para hablar. Cada grupo puede hablar 5 minutos, y tal vez si encuentran un buen ejemplo, esto podría ser la base para la investigación que les voy a enviar más adelante. El trabajo de investigación que comenzarán desde, no sé, creo un par de semanas o 3 semanas, será algo un poco más profundo, un poco más detallado, ¿no? Para la próxima clase solo tráiganme ejemplos, como este de BlackBerry. Ahora, veamos BlackBerry. Ahora, les explico un poco, les cuento un poco lo que fue BlackBerry en la década 2000-2010, más o menos. Ahora, la compañía, no sé, eso no vi si ya existía antes de BlackBerry o si nació lanzando BlackBerry, el teléfono, pero en el 99 la compañía Research in Motion lanza el dispositivo BlackBerry. Y con este dispositivo puso también la base para el desarrollo de todos los smartphones, ¿ok? La primera década del 2000 fue para Research in Motion y para BlackBerry fue un periodo de crecimiento asombroso, porque en el año, y no solo, o sea, un periodo de crecimiento continuo, hasta el 2011, donde en el 2011 alcanzó su máximo número de ventas. Las ventas en el 2011, o sea, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 9 años atrás. En el 2011 las ventas alcanzaron los 20 mil millones, ¿okay? De dólares. 5 años después las ventas, o sea, 2016, 4 años después, perdón, las ventas fueron solo de 2.200 millones de dólares. Y era la organización, la compañía llevaba 4 años consecutivos en el cual perdía dinero. O sea, no solo problemas de ventas, y toda la empresa tenía pérdidas de dinero. ¿Ok? Pero tratamos de analizar qué pasó desde un punto de vista estratégico. O sea, qué cosa fue que llevó a la compañía de ser un líder, porque esa compañía era líder, tenía el 50% del mercado y el otro 50% se lo dividían Nokia, Motorola y algunos pocos más, digamos en los primeros del 2000. De ahí llegaron Samsung y en el 2007 creo que llegó Apple con el teléfono. Ahora, BlackBerry, veamos más o menos la historia. BlackBerry fue el primer dispositivo que se puso a producir teléfono con un teclado QWERTY. El teclado QWERTY es el teclado que tienen en la computadora. Entonces, y fue la primera compañía que construyó el
un dispositivo con teclado QWERTY que se podía llevar en cualquier lado, un dispositivo móvil. Y con esto la empresa, la compañía Research in Motion administraba el tráfico de emails, que era algo muy importante, o sea, era la comunicación en esa época, eran las emails, sobre todo la comunicación entre profesionales. Entonces, administraba el tráfico de las emails, ofrecía soporte técnicos y el producto, después del lanzamiento, creo que un año después del lanzamiento ya alcanzó el éxito. El precio de las acciones en el 99 era de $10. En el 2000 llegó a $260 el precio de una acción. O sea, en un no sé cuánto es en porcentaje, pero fue un éxito, una explosión. O sea, algo que difícilmente se ve en el mercado accionario. No sé dónde estaba cotada, pero ya, probablemente en Estados Unidos, seguro. Ahora, en esos años, BlackBerry también tenía en el mercado, había producido, o sea, en el mercado de telefonía habían también productos tecnológicos diferentes, pero BlackBerry era, o sea, de lejos era lo más útil para las emails. Y el sector, como ya dije, el sector al cual se dirigía era el mercado de las empresas, el mercado cooperativo, el mercado de los profesionales. O sea, BlackBerry sacaba fuera de su mercado todo el segmento del consumo de familias. No sé si ustedes en su familia algo tenía BlackBerry. No sé si llegó fuerte en Ecuador. Esto no tengo idea, sinceramente. ¿Me pueden decir, responder? ¿Aló? Yo sí vi a bastantes personas con BlackBerry. Ok, pero también entre familias. O aquí también fue mucho en el mercado empresarial, profesionales. Yo lo veía, por ejemplo, Sí. me acuerdo que lo veía en la metropolitana, en el bus, para los que iban a trabajar con su terno. Ellos tenían solo BlackBerry. Pero, por ejemplo, yo tenía Nokia, el pequeño. Los que no eran profesionales de empresas tenían el Nokia, generalmente, más. No, no era necesario. ¿Cómo? O sea, que no era necesario. O sea, por ejemplo, mi papi tuvo BlackBerry, tuvo dos. ¿Y también trabajaba en empresas? O... No, por eso digo que no era necesario. Ah, ok, no era necesario. No sé, ahora, aquí puede ser que pegó más entonces. Yo me acuerdo que era más dirigido al mercado corporativo, o sea, a las empresas, y no se enfocaba en las familias. La tecnología, también las funciones que tenía eran óptimas para las empresas. Pero digamos que igualmente era atractivo para las familias, por lo tanto que llegó a un 50% del mercado. Ok, entonces a los productores, lo que pasó es que a los productores se hacían las preguntas, le convenía a los productores añadir nuevas características al BlackBerry. Las demás compañías comenzaban a hacerlo, comenzaban a añadir nuevas características. Y los clientes a un cierto punto, los clientes también de BlackBerry, algunos, repito, no sé cómo pasó aquí, pero la experiencia, y yo investigué sobre la empresa. La experiencia mía y de lo que investigué es que los clientes de BlackBerry comenzaban mano a mano, o sea, cada vez que los otros teléfonos agregaban algo, agregaban software, agregaban funciones, todavía no eran aplicaciones. Era alguna función diferente, alguna manera de operar diferente. Los clientes de BlackBerry comenzaron a tener
otro teléfono que no era BlackBerry. Comenzaron a dirigirse hacia otros teléfonos. BlackBerry también hizo una cosa que en teoría tenía que ser muy positiva para la compañía, o sea, era casi orientada al futuro, porque en el 2005, como está escrito aquí en la diapositiva, BlackBerry lanza un sistema de mensajería instantánea, pero posible únicamente entre usuarios que poseen BlackBerry. Y aquí fue también el límite. ¿Ok? El sistema de mensajería instantánea de BlackBerry, investigué, era parecido al sistema que tiene WhatsApp. O sea, no era como el SMS, donde te llega un SMS y uno lo lee y debe salir para leer otro SMS. Era un sistema de uno en BlackBerry podía tener abierta toda una conversación. ¿Ok? Un sistema de mensaje instantáneo y una conversación entera. Entonces, muy parecido a lo que ahora es WhatsApp. Ahora, creo que no era un sistema que utilizaba, como WhatsApp utilizaba Internet, utilizaba igualmente, no sé si utilizaba Internet o utilizaba SMS. Pero lo que era la diferencia era la conversación entera, o sea, uno podía hablar instantáneamente y era más práctico del SMS. Pero igualmente, el hecho de que estaba únicamente entre BlackBerry no permitió a BlackBerry, a ese sistema y al BlackBerry de explotar el potencial que ofrecía un sistema así de mensajería instantánea. Algo que, eso en el futuro, ahora no me acuerdo cuándo fue lanzado WhatsApp, pero WhatsApp fue completamente diferente, aprovechó de ese sistema y fue global entre teléfonos. ¿Se acuerdan cuándo fue lanzado? ¿Cuándo se lanzó WhatsApp? 2009. 2009, entonces, pero ya BlackBerry todavía estaba en la onda, todavía estaba al top en el 2009. Ok, todavía podía aprovechar de lo que eran las oportunidades. Veamos, ya con los años, ya 2007 y con los... antes del 2007 que de la llegada del iPhone, ya la competencia estaba comenzando a ser más dura, porque habían compañías como Nokia, como Samsung, como Siemens, como Motorola, entre otros, que estaban lanzando teléfonos que también incluían un sistema operativo avanzado y que comenzaban a integrar las capacidades de la telefonía móvil y las capacidades de las email con también otras cosas como cámaras, videojuegos, reproductores de multimedia. ¿Ok? BlackBerry también trataba de hacerlo, pero tenía más competencia. ¿Ok? Comenzó casi siendo el único en el campo de las email y comenzaba a tener competencia. Y en los otros campos, que eran la fotocámara, el multimedia, el videojuego, los otros teléfonos estaban al paso, estaban al mismo nivel. Hasta la revolución en los teléfonos en el 2007. Y en el 2007 ahí en el 2007 BlackBerry tenía que hacerse una pregunta importante, porque en el 2007 Apple anunció la presentación de un teléfono del iPhone que controla de manera táctil, o sea, sin necesidad de teclado, que era el punto fuerte de BlackBerry, el teclado QWERTY. Todavía BlackBerry era el único, aparte alguna idea de imitación de parte de Nokia, pero BlackBerry era el único bueno con teclado QWERTY. Pero llegó el iPhone que comienza a controlar todo de manera táctil.
o sea, sin teclado. El teclado, que era el punto fuerte de BlackBerry, desaparece del iPhone. Y en el iPhone se podía escuchar música, se podía navegar por internet. Y, o sea, Steve Jobs dijo que el teclado, según él, reducía la flexibilidad y las potencialidades de un smartphone. Ese mismo año, 2007, cayeron, como escribo aquí, cayeron las acciones de BlackBerry de un 10%. O sea, no es que quebró BlackBerry, cayeron de un 10%, porque los otros teléfonos también seguían siendo con teclado. No es que todos se modificaron el mismo año de la llegada del iPhone, seguían con teclado, pero, o sea, no quebraron todas, digamos que iPhone no ganó el 100% del mercado o el 90% del mercado por los precios excesivos, y iPhone también no quería ganar todo el mercado, digamos que quería ser popular, pero no tan popular, no quería satisfacer a todos, sino quería encontrar los deseos, los gustos de una parte de clientes que eran diferentes, que de ahí comenzaron a volverse fieles al iPhone, aficionados al iPhone. Digamos que quería crear un movimiento que seguía el iPhone. No quería hacer el producto para todos, si no, no hubiera tenido ese precio. Y sigue teniendo un precio que es muy alto, no es tan alto, o sea, sigue siendo alto, pero es más accesible porque, no sé, por varias razones, las personas, hay más iPhone de cuando se lanzó al inicio, también porque claramente es más popular. Pero en ese mismo año de que las acciones de BlackBerry cayeron, el CEO de BlackBerry dijo algo que era parecido a esto, o sea que es difícil, según él, dijo que era difícil, según él, teclar o escribir sobre un trozo de cristal. Ahora, o sea, completamente el CEO de BlackBerry, el CEO de Research in Motion, era contrario, o sea, no tenía ninguna idea, ningún apreciamiento, ninguna estrategia que para llevarlo al futuro y a donde no tenía ninguna visión o mejor, tenía una visión, se puede decir que tal vez una visión la tenía una visión de un futuro con el teclado, sin la pantalla en vidrio. Porque puede ser que la tecnología de la época del 2007 no era la tecnología de ahora, y escribir en un cristal de vidrio o de plástico o de vidrio especial que era, y no sé qué era exactamente, era un poco difícil. No existía la tecnología táctil de los teléfonos de ahora. Tocar la pantalla del teléfono y seleccionar tenía sus problemas. Claramente para la época era excepcional, era algo súper, era casi perfecto, pero si vamos a utilizar un iPhone del 2007 ahora, se ve la gran diferencia respecto a un teléfono actual. Entonces, el CEO de BlackBerry no tuvo ninguna visión hacia un futuro sin teclado, hacia un futuro donde los smartphones tenían toda la pantalla en vidrio. Él tenía una visión hacia el presente, tenía una visión hacia sus clientes, lo que se dice orientación al mercado. Ahora, otra cosa, otro competidor y digamos otra cosa que afectó a BlackBerry, que llevó BlackBerry a acabarse, a quebrar,
fue el sistema operativo. O sea, el otro competidor fue Google, que lanzó Android como sistema operativo e intentaba que la mayor parte de productores de teléfonos, de smartphones, los adoptara. O sea, BlackBerry, en cambio, la empresa Research in Motion que producía BlackBerry, a pesar de ser una empresa posicionada en el mercado, comenzó a perder clientes porque no estaba al paso tecnológico ni siquiera del sistema operativo. Otra empresa que no estuvo al paso tecnológico del sistema operativo fue Nokia. Nokia que comenzó, creo que sigue ahora, porque sigue produciendo. No sé si cambió a Android o sigue con Windows. No sé, yo no veo un teléfono Nokia prendido desde no sé cuántos años. Así que en ventas a veces sí lo veo. Pero prendido para ver qué tiene adentro no me acuerdo ni siquiera. Yo tenía un Nokia de los nuevos con Windows, lo tuve y hasta me gustaba, pero de ahí la diferencia, o sea, el hecho que todos tenían Android o iOS, y la diferencia también era un poco lento como sistema operativo, calentaba el teléfono, o sea, tal vez lo bueno es que no se actualizaba como Android, pero yo veo que también Android, creo que es un año o dos que no se me actualiza. No sé por qué pasó. Ok. Digamos, ¿qué podemos entender del caso de BlackBerry? Porque ahora en la segunda hora tienen una prueba en línea sobre esas últimas diapositivas, y también no me acuerdo si la hice sobre el caso BlackBerry o algo parecido. Podemos entender claramente que el CEO o los managers de BlackBerry, que no pienso que fue solo culpa del CEO. Los managers, los gerentes, no supieron poner en práctica una perspectiva estratégica exitosa. Okay. Lo que hicieron es dieron por hecho el éxito del que gozaron durante toda la década del 2000. Tuvieron una gestión orientada al mercado y no una construcción del futuro. Y lo que pasó es que BlackBerry tuvo que padecer el futuro. El futuro afectó a BlackBerry y no BlackBerry cambió hacia el futuro. Y el futuro de la telefonía, de los teléfonos, era ya en los años 2000, en la primera del 2000, era un continuo cambio. Pero después, ya al final al inicio menos. O sea, o eran cambios mínimos. Y después de de la primera década, los cambios y la competición fue continua, un flujo de innovaciones tecnológicas. Aunque el cambio ya no se ve en lo que es el design, pero en la innovación tecnológica el cambio es continuo. Y los creadores de smartphone ahora se ven obligados a lanzar cada año nuevos modelos que incorporen mejores características y mejores funciones. Ok, esto fue la diferencia, esto fue lo que llevó BlackBerry a la quiebra. Ok. Bien, descansen 4 minutos y a las 5 se abre la prueba en línea. Mister, una consulta. Todavía que hay tiempo. Los casos que usted manda a investigar pueden ser de situaciones de perspectiva negativa, como el caso de la red, o también positiva. Positiva también, negativa o positiva. Para la próxima clase solo
traten de llevarme ejemplos. O sea, así una pequeña, así para hacer una, no en investigaciones muy en el detalle, así como hice yo, un ejemplo de donde pueden leer algo, pueden escribirse y leer 5 minutos o hacer, exponer 5 minutos, 5 o 10 minutos, y de esos ejemplos veamos qué sale afuera. Más adelante vamos a hacer en grupos, van a hacer en grupos investigaciones un poco más detalladas, y si el ejemplo que traen la próxima clase es bueno, pueden partir de eso para detallar el ejemplo. Yo quisiera que las investigaciones futuras sean, cada grupo me lleve un ejemplo positivo y uno negativo, en el detalle, o sea, ver cuánto era o sea, hacer las cuentas de esas empresas, ver las finanzas, precio de acciones, las estrategias respecto a los competidores, la ventaja competitiva que tenían y todo esto. Ahora, próxima vez, solo algunos ejemplos. Divídase en grupos de, no sé, son 30, ¿cuántos son en total? 30. 31. 31. Hoy día creo que falta uno porque yo cuento 30. Divídanse en grupos de 4. ¿Cuántos grupos serían? De 5. Ya, grupos de 5, así son 6 grupos. No. Grupo de 5, 5 por 6, 30. Sí, 6 grupos. Y uno de 6, claro. Aunque me parecen muchas personas. Grupos de 4, pero van a ser muchos. Sí, ya, grupos de 5 y un grupo de 6. Y que traten la próxima vez de hablar los 5 componentes. No sé, pueden hacer una... Ya, no sean muy extensos, porque quiero escuchar varios ejemplos. 5 minutos, así un ejemplo más o menos en la tendencia, lo que pasó, por qué pasó y ya. ¿Por qué pasó? O sea, en positivo, en negativo. Ok, un ejemplo por cada grupo. Pasen bien.